obediencia y unción. Jesús lleno de obediencia y unción. Muy bien. Bueno, nosotros en nuestra vida secular podemos proyectar, hacer negocios, hacer dinero, crear una empresa, crear algo para producir. Pero hoy quiero hablar de los negocios espirituales. En los negocios espirituales vamos a aprender esta mañana que Dios nos dejó dos cosas para poder crecer, y es la obediencia y la unción. Obediencia porque siempre fue obediente en todo lo que su misión requería aquí en la tierra. Esa obediencia la pudo realizar por medio de la unción que tenía el Señor. Y vamos a ver dos tópicos ahora. Vamos a ver su presentación a 8 días de nacido y su bautizo a 30 años de edad. ¿Cuántos días fue presentado el Señor en el santuario, en el templo, hermanos? A 8 días de nacido. ¿Y a cuántos años fue bautizado el Señor, hermanos? A 30 años. Muy bien, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver su obediencia a la ley, su obediencia a lo que Dios dice, y después la unción para desempeñar su ministerio. Vamos a nosotros, pastor, ¿qué debemos de hacer? De igual manera, nosotros siendo creyentes debemos de presentar y perseverar para que nuestros niños estén en la fe. Por eso los venimos y los dedicamos. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos indica y nos lo presenta de esa manera que hay que hacerlo. Y después el bautizo. Nuestro Señor fue obediente. Vamos a Lucas 2:21 y dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia de su Santo Espíritu. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que se fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Vamos a orar. Padre, bendito seas para siempre. Que esta mañana tu atmósfera de presencia, tu poder, abrace en nuestros corazones, que podamos estar atentos a tus palabras, que aún los pequeñitos que están con nosotros puedan llevar ese toque maravilloso de ti en su corazón. En el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos cumpleañeros, por los que no están, por los que andan trabajando, por los que están en los hospitales, por los que están enfermos o por los que han decaído en la fe. Sea usted con ellos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien. Bueno, obediencia. Nosotros vemos a un Dios que se presenta en la tierra. Tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero sigue siendo Dios. Es Dios. Nació con un parto natural. Nosotros vemos la historia que nació en Belén, en un pesebre, ¿se recuerdan, amados? Y después de haber nacido, la ley decía que a los 8 días se tenía que presentar el niño. Por esa razón nosotros no bautizamos infantes. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros nos regimos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, sus padres, y yo quiero hablar de Jesús tierno. Jesús era un bebé. Jesús fue un bebé. Entonces los que cumplieron y aquí los que hicieron ese mandamiento, ¿quiénes fueron? José y María, sus padres, que es el acto de presentar. Cuando nosotros profesamos algo, hoy en nuestro país son las votaciones, igual que aquí en Italia, ¿fueron a votar? Entonces, ¿cómo se llama? Las personas andan con su proselitismo, amén. Hay una regla en mi país que dice que el voto es secreto, uno no tiene que decir, justamente para no entrar en polémica o en pleito, pero los proselitos andan uniformados, sus camisas rojas, sus camisas tricolor o cualquier tipo de propaganda, ¿ok? Porque cuando uno profesa algo, uno lo saca a la luz, amén, hermanos. Ahora, muy bien, el punto aquí es, ¿qué somos nosotros o qué estamos profesando? Siendo cristianos, eso no nos quita estar lejos de la política, al contrario. Como buenos cristianos tenemos que dar nuestro voto, tenemos que votar, tenemos que salir a las urnas a votar, ¿ok? Eso es indispensable, se tiene que hacer, ¿ok? Pero punto y aparte, a nuestra vida secular, nosotros tenemos una profesión. Y esa profesión es que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que profesar o tenemos que cumplir las normativas
dentro de la iglesia. Una de las primeras es presentar al niño. La ley dice que después de 8 días se le cortaba el prepucio al varón y se presentaba en el templo y se hacían 2 tipos de sacrificios. Esto que es un olor grato, que es un agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque mi hijo me lo has dado, porque ha nacido. Yo estoy agradecido contigo, Señor. Amén. Y uno de expiación. ¿Por qué? Para pedirle perdón al Señor. ¿Ok? En la antigüedad era impuro que la mujer anduviera con su periodo. ¿Ok? Entonces, para que la mujer obtuviera sanidad, ella tenía que ofrecer también un sacrificio de expiación para pedir perdón por los pecados. Entonces, vemos nosotros cómo Jesús está naciendo y los padres, José y María, así se llaman los padres de Jesús, José y María, fueron y presentaron al niño. Yo quiero que veamos una cita en Levítico, capítulo 12. Muy bien. Si no hay algún niño que ha sido presentado, hasta 3 años todavía se pueden presentar. Amén. Ayer no sé con quién estábamos hablando y hay niños que a los 3 años de edad todavía toman pecho de mama, ¿sí o no es cierto? ¿Quiénes han conocido de más años? ¿De 4 años? Y también. Y ahí andan, la mamá está comiendo, el bicho está parado. No lo desté tan rápido. Dice Levítico, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando concibe y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Démela a los monitores, por favor, hermano. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación. Y 66 días a mi izquierdo. En 66 días, estará purificándose de su sangre. Cuando los días de la purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. A la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para las que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Muy bien. ¿Qué sucede, pastor, con esto? Les dije, el reino de los cielos se establece en la obediencia. Dios jamás se va a contradecir. Amén, hermanos. Nosotros tenemos una Biblia, consta de 2 partes principales. Amén. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo llego donde los niños y les digo, dime los 5 primeros 5 de la Biblia. Y a veces les pregunto a Pipo, a Mateito, y todos son bien pilas, ¿no? Mateo, Lucas, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y les pregunto, ok, porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. ¿Quién la vino a cumplir? Aquí viene lo importante, Jesucristo. Digo esto porque hay iglesias o hay hermanos que solo viven en el Antiguo Testamento, amén, y otros que viven muy sumersos en el Nuevo Testamento. No, toda la palabra es de Dios. Y lo que Jesucristo estaba haciendo, mostrándolo a sus 8 días de nacimiento, que estaba haciendo, presentándose en obediencia. ¿Y quiénes eran también obedientes? Ustedes ven al Padre Señor y un mandato del Señor que nosotros presentemos a nuestros hijos. Muy bien, ¿qué pasó cuando Jesús ya era adulto? ¿Qué hace el Señor Jesús? Y hay una parte muy linda donde dice que le traían niños para ser presentados, pero discípulos al ver que había mucha gente, amén, ¿qué hacían? Les estorbaban para que no vinieran donde él. Y el Señor les reprendió y les dijo, traedlos a ellos aquí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor dice que los presentaba, ponía sus manos, los abrazaba y oraba. Va, entonces, pastor, para aquellos, ¿verdad? Ultra, hiper, mega teólogos. No, pastor, pero es que la presentación de los niños está en el Nuevo Testamento. Amén. Pero el Señor Jesús la cumplió cuando él tenía 8 días y la testimonió y la afirmó cuando ya era un adulto con los niños. ¿Por qué? Ahora regresemos a la profesión. ¿Qué profesamos? ¿Qué les vamos a enseñar a nuestros niños? Tenía un amigo yo, Dani Guevara.
Diablo, malía. Y Dani Guevara era marxista, comunista, leninista, ¿ok? Y en su casa tenía una foto del Che Guevara, gran foto del Che Guevara, y así. Y entre sus habladerías, ¿verdad? De revolución, y que el comunismo, y que no sé qué, y que el proletariado. Una vez encontraron a su sobrino, Danielito, se llama igualito. Pero Danielito ya estaba loquito, él tenía como 4 años. Porque eso es lo que le enseñaron sus papás y lo que le enseñó su tío. Y Danielito había colocado una candela enfrente del cuadro del Che Guevara y estaba hincado delante del Che Guevara. ¿Está conmigo, hermano? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo ese niño eso? Porque estaba loquito. ¿Ah? Porque eso es lo que había aprendido. Huele a quemado, hermano. ¿Va que sí? Hermano William, vaya a ver a la cocina ahí solo para salir de ahí de duda. O la caldaya quizás, hermano. Va, muy bien. Es que se viene hasta aquí. Entonces, va, pero eso es lo que profesan. Ahora, lo que nosotros profesamos son nuestros hijos. Así que no nos lamentemos. Lo que nosotros profesamos son nuestros hijos. Entonces viene José y María y dice la ley. ¿Qué dice? La ley. ¿Qué dice? La Biblia. ¿Qué dice? La Biblia. Entonces el reino de Dios, cuando estamos hablando de vida a Jesús, para darle inicio a vida de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es que Jesús estaba lleno de obediencia y de unción. Pero no solo él, ¿también quién? También sus papás. ¿Por qué? A los 8 días no era una familia adinerada. Jesús nació en una familia humilde porque podía llevar un cordero, pero el que no tenía podía llevar un palomino o una tórtola. Amén, hermanos. Imagínense ahorita nos dijeran, vamos a instituir los sacrificios. Pocos trajeran un buey, los que tienen dinero. ¿Ah? ¿Cuánto valdrá un buey aquí en Italia vivo? Entero, unos 2,000 bolas, unos 2,000 euros, perdón. Más va. Pero sí va, ahí más o menos. Comemos cuando hay. Fuéramos ahí al parque Durante, ¿verdad? ¿Y qué hay en el parque Durante? Las palomitas. Una vez me dice Roberto, es que Roberto Malía, mire pastor, usted nunca le ha echado guaro a hoja ardiente al arroz y después se los ha tirado a los palominos. ¿Sabe qué les pasa a los palominos? Andan chocando. Pues así se capturan los palominos. Muy bien, pero no está instituido. Cualquiera podía traer. Ahora, una ley del Señor es nunca, póngame atención, nunca Dios va a llamar a nadie sin entregarle algo a cambio. No, pastor, que yo no puedo. Sí podés. No, que no tengo para el cordero, pero tenés para el palomino. ¿Y para qué es? Porque es un olor grato a Dios. ¿Por qué? Porque vas a presentar a tu hijo. Y era circuncidado el varón. Era circuncidado. Entonces, vemos nosotros Romanos 2:29. Y entonces, ¿por qué se circuncidaban? Era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Y quién le había dado el pacto a Abraham? El mismo Jesucristo. El mismo Dios. ¿Y él qué estaba haciendo? Confirmando, porque Dios no se contradice. Amén, hermanos. Dios no se contradice. Entonces, a los 8 días de nacido, es como nosotros cuando tenemos féminas, ¿verdad? A los 8 días no la circuncidamos, pero le abrimos el ojito para los aritos. Allá grita la niña, ¡ah! Porque a los 8 días ya le están abriendo los ojitos. Es que de pequeña no siente, dice. Y ya le dejan los ojitos, ¿va? Ajá. Mire pues, entonces, dice, ¿qué es la circuncisión? Esto era una señal en el cuerpo, pero no era una sola señal en el cuerpo. Es una señal para recordarnos que tenemos que romper con la carne, que la carne se tiene que hacer a un lado y vivir para Cristo. Eso es la señal. No era solo circuncidar. Mire qué dice, por favor. ¿Qué dice Romanos 2:29? Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces la circuncisión era una señal del pacto. Nosotros no lo realizamos porque nosotros no somos judíos. Voltea a ver a su vecino, no sos judío, dígale. ¿Ah? Vos sos de Chancala, dígale. ¿Ah? ¿Verdad? Vos allá del cantón, allá refundido,
a ver cómo se llama. No somos judíos. Por eso nosotros no practicamos la circuncisión. Amén, hermanos. Pero hoy la circuncisión ya no es en la carne, hoy es en el corazón. Jesucristo lo hizo. ¿Por qué? Porque fue obediente. Entonces, terminamos este punto hablando de la obediencia. Y digo, hermanos, amados, como padres de familia, como hermanos en Cristo, nosotros cuando tenemos un hijo no tenemos que andar pensando en bautizarlo. Ahora, cuán tremendo es que hoy el bautismo de la iglesia tradicional se ha degradado. ¿En qué manera? Porque hoy un bautismo es una fiesta para ir a beber. El niño va a bautizar, pero lo que están esperando para celebrar la comida y tienen bebidas y se ponen borrachos. ¿Ustedes no han dado bautizos aquí? No, ahora, ¿en qué glorifican a Dios ellos con eso? Se los pregunto yo, ¿en qué glorifican a Dios? Ellos viven como religiosos, pero no viven con Dios en su corazón. Ellos viven como religiosos y hacen fiesta y lo invitan a uno. Ven, tenemos tal bautismo. No, si eso es lo que tienen es comida, comelona. ¿Por qué no honran al Señor? Entonces, ¿qué me dice la Biblia con respecto a la obediencia? Entonces yo, teniendo una profesión, cuando yo tengo un hijo, pastor, ¿a cuántos días lo puedo venir a presentar? No más nazca. Pues que parió el sábado en la noche, véngase el domingo en la mañana. Ya lo presentamos. ¿Cuál es el problema? ¿Hasta cuánto? Hasta 3 años. ¿Por qué hasta 3 años? Porque muchas veces las parejas o las familias no conocen al Señor en el primer año de crecimiento de su hijo, ni en el segundo, amén. Lo conocen y lo presentan, pastor. ¿Y qué pasa el niño que no ha sido presentado? ¿Qué pasa con el niño que no ha sido presentado en la iglesia? No pasa nada, ya no se puede presentar porque es de niño. Amén. ¿Qué tiene que hacer ahora? Bautizarse. ¿Qué tiene que hacer? Ahora, ¿por qué? Porque estos, hermanos, son mandamientos del Señor que dejó no solo en el Antiguo Testamento, sino para la iglesia. Entonces, ahí entra lo que hablamos, la obediencia. El reino de los cielos se establece en la obediencia. El reino del diablo. ¿Niños creen en el diablo? Ay, ¿por qué no? Perdonen que se lo diga. Ustedes, ay, pastor, ¿qué les está diciendo? ¿Usted sabe qué les enseñan en la escuela a estos bichos? ¿Cómo se llama? Con la martita y los clavos y todo eso. Muy bien, aquí ya hay un falso. Entonces, y hay un problema porque hay una historia de pasillo en la escuela de Lucas. Y en la escuela de Lucas dicen de que en el camerino, ¿cómo se llama? En los baños, anda una niña que anda asustando y que se desapareció cuando era pequeñita. Y los niños andan abatidos. Y en el grupo de papás, por favor, ya no anden asustando a los niños, que mi niña no duerme, que mi niño se levanta gritando en la noche. Entonces es mejor enseñarles cuando ellos tienen una buena, espero en el Señor, el mal existe. Porque el reino de los cielos se establece en la obediencia, pero el reino del diablo en la desobediencia. Niños, ¿por qué creen que nuestros papás nos corrigen cuando nos portamos mal? Nadie diga nada, los niños calladitos, porque no vayan a comenzar a hablar. No, porque nos portamos mal, porque somos desobedientes. Amén. Entonces, una de las cosas que demostró Jesús en su ministerio que fue obediente. En él no hubo maldad, en él no hubo engaño, él fue obediente. Vamos por favor, Mateo 3:13, Mateo 3:13. Ok. Muy bien, gloria al Señor. Mateo 3, versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán a ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, ¿cuántos años tiene Jesús a este punto, hermanos? 30 años.
¿Cuántos? Jesús murió de muy joven. Jesús murió de 33 años. Pero tenía que morir a esa edad porque a partir de los 33 años no se vayan a desilusionar. El cuerpo ya no produce para el crecimiento, hormonas de crecimiento ni regeneración. Entonces nos vamos oxidando. Voltea a ver a su vecino y para que vea de qué estoy hablando. Nos comenzamos a oxidar. Entonces Jesús es el cordero sin mancha. Póngame atención. Jesús es un cordero sin mancha, sin defecto. Entonces cuando Él murió, no porque no podría seguir viviendo, no, pero nos regaló la naturaleza humana, no. Entonces Él murió a 33 años. ¿Hasta qué edad es para los jugadores de fútbol? ¿Hasta qué edad es que tienen ellos para jugar los que son delanteros, no? O los que andan a los 30 años, 33 años. Si Buffon, pues no sé cómo lo han aguantado, ya tiene 50 años en maestro. Ya hasta la pelota se le zafa. 40 creo que tiene, 40 tiene, ¿no? Pero el cuerpo comienza a desgastarse. Muy bien. Entonces, a los 30 años Jesús está presentándose delante. Ahora, ¿quién es Juan el Bautista? Viene el Señor y manda a Juan a Israel para decir, ve y prepara el camino al Señor. Y Juan estaba bautizando, ¿ok? No por perdón de pecados, sino para purificación de pecados. Dice que Juan en el Evangelio en otra parte de que él vino a bautizar, ¿verdad? Para purificación. Pero el que viene delante de mí viene para bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Porque Juan era el que preparaba al Señor. Se encuentran los dos y Juan el Bautista es primo de Jesús. Son primos, ¿ok? Y está bautizándolo. Mire la escrita. Entonces vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda. No quería Juan bautizarlo. No, le dijo, deja ahora, deja de decirme que no, porque me tenés que bautizar. Porque sí debemos de cumplir nosotros la ley de Dios. Mire qué lindo. Entonces una vez más Jesús, ¿cómo está actuando? En obediencia. En obediencia. ¿Sabía usted que la obediencia siempre lo va a premiar? Padres de familia, bien feo lo que voy a decir. No es feo, pero es real. Si o no, nosotros casi siempre premiamos al que mejor se comporta. Y uno puede decir, no, pero es que todos son iguales y todos deben de comer. No. Uno premia al que mejor se comporta. Uno premia al que mejor se comporta. Vamos a ver. Cuando ya nosotros los padres estemos viejitos, ahí nosotros vamos a ver la obediencia o la educación que demos a nuestros hijos. Porque de los 4 hijos que hemos tenido, no crea que los 4 van a ayudarnos. Van a ser 1, van a ser 2. Los otros 2 no nos van a venir a visitar ni nos van a hablar por teléfono. Y usted tanto sacrificio que hace con los hijos. Por eso Leo cuando me dice, papá, préstame tu cosa, préstame la almohada, préstame esto. No, le digo, no. Solo me recuerdo que voy a estar grande y no sé cómo va a ser. De verdad. Porque uno, ay, sí, papito, no. Y van a crecer. Déjenme los monitores, por favor, hermano. Entonces, muy bien. Regresemos a Jesús. Entonces Jesús está por bautizarse. ¿Por qué? Porque va a comenzar su ministerio. Va a comenzar su ministerio. ¿Cuántos años, hermanos? 30 años. Pero antes de comenzar su ministerio y antes de ser bautizado, Jesús pasa por algo también muy tremendo, algo que hizo él, que fue tentado en, ¿cómo se llama? Por el diablo en el desierto. Así que por favor vamos a Mateo. Como les dije, vamos a estar viendo vida de Jesús, aprendiendo de él, capítulo 4. Muy bien, dejemos el bautizo. Antes de ser bautizado, el Señor es tentado. Entonces yo quiero, niños, que hoy seamos sabios. El diablo no es ese concacho que nos enseñan, que nos dan miedo. No. El diablo es aquel que produce la maldad. Sí es malvado. Yo espero, por favor, y le pedí al Señor para poderles explicar vida de Jesús, pero yo creo que a su edad, cuando ustedes están viendo escuela bíblica, y yo les digo a los maestros, hay que tener prudencia para poderles enseñar esto, pero es la verdad, el mal existe y tienta. Hermanos, no podemos decir solo creo en Dios y no vamos a creer también en lo negativo o en la maldad. Si existe Dios que es bueno, existe la maldad. Mire, dice Mateo capítulo 4. Entonces Jesús
fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ok? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Para mí que solo el Señor es capaz de ayunar 40 días y 40. ¡Wow! Y cuando dice tuvo hambre, ¿qué demuestra, hermanos? Su naturaleza humana. Su naturaleza humana. Entonces, cuando uno está en esa debilidad, viene el diablo y comienza a tentarlo. Amén, hermanos, pónganme atención. Estamos en debilidad. Y mire lo que sucede. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primeramente estaba ordenando, le estaba diciendo, estaba tentando al Señor. ¿Por qué? Porque una de las tentaciones que nosotros vamos a tener es por los bienes que a veces no tenemos. Póngame mucha atención. Es por lo que no di que esas piedras se conviertan en paz. ¿Cómo estaba el Señor? Supuestamente en su debilidad carnal, humana, débil. Pero en su espíritu, ¿sabe cómo estaba el Señor, hermano? Estaba fuerte. Estaba fuerte. Porque hoy tú puedes estar contra la espada y la pared. Pero si tú has venido hoy a la iglesia con una petición al Señor, tú puedes salir fortalecido de este lugar. Tú puedes salir fortalecido de este lugar, aunque estemos contra la espada y la pared. No. Di que esta piedra se convierta en pan. El Señor lo podía hacer, hermanos, pero no le iba a hacer caso al diablo. No le iba a hacer caso. Y mire cómo le contesta el Señor. Y vino y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Una de las cosas maravillosas que el Señor nos dice en este texto es esto. ¿Qué está? Escrito está. No solo de pan vivirá. Tranquilo, hermano. Fíjese que nosotros no sufrimos de hambre en este país. Nosotros no sabemos qué es decirle al niño, ¿verdad? Me imagino pues en esos tiempos de pubertad que pasaron quizás mis papás o nosotros, porque nosotros pasamos momentos de pubertad en mi país. Y decir: mira, te vas a comer la mitad de una tortilla con salita y un poquito de margarina. ¿Saben de qué estoy hablando? Y al menos, pero va algo que asienta el estómago. ¿Usted cree que se puede dormir con hambre, hermano? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Entonces dice el Señor: no te tenés que soportar, tenés que aguantar esa tentación, porque no solo de pan va a vivir el hombre. Y el Señor tenía hambre, ya dijo que tenía hambre, amén. Y ahí lo quiso tentar. Porque el enemigo, pues digámosle el enemigo. Niños, ustedes tienen un enemigo. No es el compañero de clases, no, ni la compañera de clases. ¿Quién es el enemigo? Es el enemigo. ¿Y cómo se lucha con él? Estando siempre en Dios. Estando siempre en Dios. Entonces dijo el Señor: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros no podemos venir y comer solo el pan. Tenemos que comer ¿de quién? De Dios. Tenemos que comer de Dios. Entonces, el Señor Jesús está actuando en obediencia. Vamos a ver más adelante que Él, hermanos, no cometió ningún pecado. Y es una de las cosas que la gente no quiere creer. ¿Cómo es posible que alguien en la tierra no cometa pecado? Voltea a ver a su vecino. Él es un gran pecador. Pero Dios no, pero nuestro Jesucristo no. Amén, hermanos. Él no cometió, mire, Él no cometió ni un. Él fue y será y es perfecto. Amén. Y aún en su perfección nos mostró que hizo todo en obediencia. ¿Por qué? Porque tenía una misión. ¿Cuál era esa misión, Mateo? ¿Llegar dónde? Llegar a la cruz. Espero que te está ayudando tu tío. Hasta. La misión de Jesús es llegar a la cruz. Pero para llegar a la cruz tiene que tener obediencia y tiene que tener unción. Pastor, ¿cuál es nuestra misión? Es bien, tiene que ser de fe. Nuestra misión es ser salvos, hermano.
Amén, hermano. Si todo lo que tenemos en la tierra va a quedar. Allá, pobrecitos los faraones, ¿verdad? Se metieron con sus oros, con sus tesoros, con sus carros. Hasta comida guardaban los brutos en la pirámide. ¿Y después para qué? Para que la saquearan. Para que estén en grandes museos, ¿sí o no? No, la misión es ser salvo. La misión de Jesús era llegar a la cruz, pero para llegar a la cruz iba a ser tentado por el diablo, iba a ser tentado por los fariseos, iba a ser probado, iba a aguantar hambre. ¿Por qué? Porque esa cruz era para nosotros. Y dijo el Señor, yo voy a cumplir mi misión. ¿Y qué fue el Señor? Obediente. ¿Y cómo fue? Y fue ungido. Amén, hermanos. Mire otra tentación que le puso el diablo. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandaré acerca de ti. ¿Cómo le dijo Satanás? Lo quiso probar con la misma palabra de Dios, mire. Amén, hermanos, ¿ya me entendió? Escrito está, a sus ángeles, porque esas son nuestras falsas justificaciones. Amén. Pues nosotros somos tentados y nos justificamos. Ay, no, ¿para qué ir? ¿Para qué orar? ¿Para qué ayudar? ¿Para qué colaborar? ¿Para qué bendecir a alguien? Y nos comenzamos a autojustificar. Entonces viene el Señor y le contesta, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en tierra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor. No, no tiente al Señor, hermano. No le ande pidiendo cosas que nunca se las va a dar. Señor, yo quiero 10 mujeres. Estamos como 2 mujeres y un camino. ¿Vieron esa novela? Y el Huicho, ¿cómo se llamaba? Eri Estrada, pero él a las 2 quería. Y se justificaba porque como él tiene amor para las 2, le abunda el amor y el amor. ¿O no vamos a hacer como estos árabes? Sus leyes dicen que si tenés pisto para mantener a 4, 4. Si tenés dinero para mantener a las 10, 10. No. En el principio, varón y hembra los creo. Amén, hermanos. Ahí está la ley de Dios. Entonces viene y le contesta el Señor, no tentarás al Señor. No, hermano. Que hay peticiones que Dios nunca nos las va a cumplir, hermano. Y comenzamos a tentar al Señor. Y lo más tremendo es que comenzamos a nombrar el nombre de Dios en vano. Comenzamos a nombrar el nombre de Dios en vano. No tentarás al Señor, tu Dios, le contestó el Señor Jesucristo. Entonces el Señor está en el desierto, veamos la figura, ha sido transportado, el Señor todavía no ha probado bocado, el Señor está esperando, el Señor tiene una misión, su misión es ir a la cruz, pero en esos 3 años que van a pasar, Él tiene que hablar con las multitudes, Él tiene que hacer milagros. No se ve la vida de Jesús desde los 8 años a los 30, no se ve la vida de Jesús. Nosotros que sabemos qué hizo cuando tenía 8 días de nacido, nosotros sabemos cuando tenía 8 años de nacido, pero después ya no se ve hasta que regresa a Jerusalén y está siendo tentado, porque después de la tentación va a Jerusalén para ser bautizado. ¿Por qué? Porque tiene una misión. Una vez más, ¿cuál es la misión de nosotros, hermanos? Es perseverar en la fe de Jesucristo. ¿Jesús cumplió una misión? Sí, tú tienes la tuya. Voltea a ver a su vecino. Hey, sí, cumplí tu misión, dígale. No tenés que andar turbado solo en pensar hacer dinero. No tenés que andar turbado pensando en satisfacer a la mujercita o al marido. No, tenés que pensar en la misión. ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a morir, hombre. No conteste. ¿Crees en la vida eterna, hermano? ¿Crees que Jesucristo vino a la tierra para darnos salvación? ¿Crees que estás haciendo una buena inversión tú un domingo cuando te congregas en iglesia? ¿Crees que lo que le estás enseñando a crees de verdad que lo que le estás enseñando a tus hijos es de bien y para ellos, hermanos? Si tú no lo crees, estás en el lugar equivocado, hermano, la regaste. Tenés que creerlo, tenés que creerlo, tenés que creerlo. Entonces vino Jesús y dice, tengo que luchar, tengo que ser fuerte, no tengo que ser tentado. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a la cruz. ¿Por qué? Porque amo a Lucas Montoya.
porque amo a Pipo, porque amo a Mateito, porque dentro de 2000 años van a tener una iglesia que se llama Filadelfia, donde los va a abrazar, donde sus papás no van a pelear, donde sus papás no van a beber más, donde sus papás se van a reconciliar, donde va a ser fuerte el reconcilio, pero ahí voy a estar. Tengo que llegar a la cruz porque voy a traer a la familia, porque voy a reunificar, porque su palabra es poder. Tengo que llegar a la cruz, pero para llegar a la cruz, ¿qué tiene que ser Jesús? Obediente. La obediencia siempre te va a premiar. Si tú eres obediente con tu profesor te va a premiar. La pregunta que les hago a los muchachos, ¿ustedes son los desobedientes o los obedientes en la clase? Mateo, obediente. Obediente. Sí, dice. Pero si somos desobedientes, yo les he contado la vez que me robé los plumones, ¿verdad? En la escuela. Yo fui desobediente. No roben, niños, y pórtense bien. Y por desobediente, en mis años les pegaban a los niños con las reglas. Vino la profesora Ada, se llamaba, por cierto, me recuerdo del nombre, y me hizo poner las manos así. Y agarró una regla, y por cada plumón robado, y la confección era de 12 plumones. ¡Pa! ¡Pa! Yo lloraba. ¡Pa! Porque a los desobedientes les va mal. Aún cuando somos desobedientes con los papás, nos va mal. Ah, no, pastor, pero es que yo ya tengo 15, 20, 25 años. Aún que tengas tus años, si eres desobediente con tus papás, te va mal. A los papás hay que obedecerlos. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo que tenemos es Jesucristo. Y Jesucristo fue obediente ¿hasta qué? Hasta la cruz. Hasta la cruz. Hasta la cruz. ¿Por qué? Por cada uno de ustedes. Entonces viene otra prueba y le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado. Es lo que les pasa a muchos. Tienen sus filosofías de vida y dicen, solo una vez se vive. Hay que disfrutar la vida. ¿No ha oído usted gente así? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Todo es ganar, todo es viajar, todo es sudar, todo es carnal, pero no hay nada espiritual en ellos. Solo piensan a la carne, solo piensan a sus deseos, solo piensan a su egocentrismo. Y aunque muchas veces nosotros no lo aceptemos, el mismo diablo nos ha puesto así en mano todo. A ver, quiero que me adores, porque el diablo no se le va a presentar, no es el diablo de Tom y Jerry. ¿Quiénes ven Tom y Jerry? Niños, ¿ven a Tom y Jerry? Hay una bien tenebrosa de Tom y Jerry cuando se muere Tom. Y el Tom se va al cielo y le dan una oportunidad. No, perdón, se va al infierno, Tom. Y Tom ve al diablo, ¡ah! Y Tom bien preocupado, Tom. El gato es Tom. Y le dicen, después te vamos a dar una oportunidad, pero tenés que ser bueno con Jerry. Y regresan a Tom a la vida. Y el Jerry se lo acaba. Y el Tom calladito, no decía nada. ¿Saben por qué? Porque Tom estaba asustado del infierno. Ahora, el diablo no está en el infierno. Esa es una caricatura. ¿Ok? Y nos, ay, pastor, porque está hablando del diablo. ¿Y qué cree que ven sus hijos en la tele? ¿Qué cree que ven sus hijos en las nuevas caricaturas? Yo me sorprende y me va bien aquí que en Italia el Sky no da animas japoneses. No hay animas japoneses en Cartoon Network, en Sky o en Rayoyo. Ahí, o sea, lo más que da en Barba Papá. Ni había nacido usted cuando existaba Barba Papá. Pero si usted ve las caricaturas japonesas, esas son crueles. Más sucias. Más sucias. De verdad. Y, amados hermanos, entonces viene y le dice, cualquier cosa te puedo dar si postrado. ¿Por qué se atrevió el diablo a decirle esto a Jesús? Póngame atención. Si Jesús es Dios, si Jesús es el creador de todas las cosas, amén. ¿Sabe para qué lo permitió? Para que usted y yo entendiéramos de que hay tentación y hay que superarla. Hermanos, si Jesús, siendo Jesús, él de una vez le hubiera dicho, cállate diablo, apártate de mí.
Amén, hermanos. Pero ¿por qué dejó eso? Porque dijo, así como yo tengo carne y soy tentado, así ustedes también van a ser tentados. Pero tú tienes una misión. Yo ya cumplí mi misión, llegué a la cruz por ti. Hoy tienes que cumplir la tuya, perseverar en la fe, en obediencia. Ah, no, que para mí la fe es para 3 meses. Después agarro ocasiones y agarro mi año mundano sabático. No, tú tienes que perseverar en la fe. Tú tienes que perseverar en la fe, le dijo el Señor. Entonces, otra vez el diablo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fue abusivo el diablo, ¿no es cierto, hermano? Decirle a Dios que se postrare para adorarlo. Pero lo que sucede es que Dios solo nos quería dar una lección para que nosotros entendiéramos. Y mire qué sucedió. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, aleluya, ven, solo a Dios. Y hasta este punto, ¿qué está haciendo Jesús? Está siendo obediente. Así que niños y hermanos amados, a Jesús, al Dios que nosotros adoramos, es un Dios que dio el ejemplo y fue obediente. Yo no voy a creer en un hombre, yo no voy a creer en el nombre de una iglesia, sino voy a creer en mi Salvador, Jesucristo. Porque cuando nosotros ponemos la mirada en un hombre, nos vamos a quedar defraudados. El Señor mismo lo dijo en Jeremías, maldito el hombre que confía. No se puede. En el que debemos de confiar es en nuestro Jesús. Obediente hasta la muerte. Pruebe el hombre. Sea obediente. Nosotros los padres de familia, yo no sé cómo son los suyos, aquellos que tienen 2, 3, 4, 5. Pero hay unos que salen más obedientes que otros. Hay uno que le dice, mira hijo, vaya a lavarse los dientes y a dormir. Y a mí me sorprende Lucas, que Lucas nomás le digo, y quizás está en lo mejor de la serie, ¿verdad? Y está en lo mejor, ya faltan 3 minutos, 5 para terminar. Y él, vaya. Lo apaga. Pues yo me sorprende, porque yo digo, deja que termine, si faltan 10 minutos, le digo yo. Pero yo me sorprende. Ya va a darme el beso, tranquilo, a orar. ¿Ok? Pero hay otros que no. Y le tiene que repetir una, le repite 2, repite 3, después tiene que agarrar el cincho, me bajo, no, hasta allí, ¿entienden? Y todavía entienden y van murmurando. ¡Wow! La obediencia da recompensa. Venía el fútbol de Lucas. Papá me dice, ¿qué sucedería si sacara buenas notas en las payelas? Me dice. Le digo yo. Te puedo dar un premio. No seas ostentoso, le digo. Y se lo debo. Te puedo dar un premio. Vaya pues, papá. Un carrito Hot Wheels, me dice. 2, 3 euritos, me dice. Estaba alta. Pero le dije yo, el problema es si sacas de 6 para abajo. ¿Qué va a pasar? Me dice. Por cada nota que saque 6, un reglazo, le digo. Y se me queda bien. Como que dudó, va. Fachamos pacto, me dijo. Amén. Pero dudaba. Como que, ¿en cuál voy a salir mal? Pero le dije, siempre que un hijo, y por tropo he aprendido también que todos no salen buxos para las clases. Y a todos se ama. Póngame atención, no estoy diciendo lo contrario. A todos se ama. Y eso es una cosa que solo el papá va a entender. A todos se ama. Pero se recompensan. Yo siempre viví engañado. Es un trauma que tengo también más de mi mamá. Mi mamá cada año me decía, si pasas de bachillerato, si pasas de grado, te voy a regalar esto a final de año. Yo todos los años, hermano, estudiando, queriendo pasar. Yo estudié técnico, en un instituto técnico industrial, bachillerato en electrónica y 3 años difíciles. Siempre dejaba 4 materias y me iba a las olimpiadas, pero pasaba. Y cuando pasaba de año, premio, nada. Segundo año, sí, premio, nada. Ya estaba en la universidad, en el IRCA, y estaba graduándome. Nada. Entonces aprendí, jóvenes, que el premio uno solo se lo da.
porque eso que tú haces te va a ayudar en tu vida. Pero mi mamá me dijo, después de 3 años, cuando pasé el iba a bachillerato, me dijo, la obediencia premia. ¿Quieres venir a Italia? Me dijo. Y la casa estaba a la mitad de construcción. No, le dije yo, mejor construyamos la casa, le dije, la segunda planta. Porque ella me iba a premiar, para que veas que me acuerdo. Y me quería traer a Italia. Pero ya sabe Dios cómo hace las cosas. Quizás me hubiera gustado y no me hubiera dejado ir. ¿Ella sola aquí? ¿Sí o no? Cuando usted se comporte bien, siempre va a ser premiado. En cualquier lugar donde se encuentre. Es más, si usted tiene una buena obediencia y se comporta bien en su lugar de trabajo, a usted lo van a ascender, hermano. A usted lo van a poner de padrón chino. Pero si usted es un gran hijo de madre, bolochuco, come cuando hay, se roba lo que sobra, usted lo que va a tener es más récord en todos los lugares. Lo que paga es la obediencia. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces viene y le dice, entonces vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles. ¿Y qué pasaba? Y a saber que le dieron de comer al Señor. ¿Pero qué hacían los ángeles? Le servían al Señor. ¿Cómo fue el Señor? Obediente. Hoy sí, vámonos al bautizo. 3:13. Mateo 3:13. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. El versículo 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía. Dos cosas dije que vamos a ver esta mañana: obediencia y unción. La pregunta que yo le hago a usted es, hermano, ¿se siente ungido? Pastor, ¿qué es ser ungido? ¿Usted se siente con la presencia del Espíritu Santo en su vida? ¿Usted siente que el Espíritu Santo lo redarguye? ¿Usted siente al Señor en su vida? Entonces, cuando nosotros bautizamos por inmersión completa. Amén, hermanos. No echamos agüita ni le rociamos, no. Cuando vamos a bautizar, cuando las personas están muy ancianas, lo que se hace es que se hacen ¿cómo se llama? En piscinas especiales, en banquitos, ¿verdad? Y solo se agachan así rápido, ¿ok? Porque no se pueden agachar las personas. O si las hace para atrás, ni las ha llevado, ya están ahogadas, se están ahogando de pensar que las van a sumergir. Entonces o a veces le llega el agua hasta aquí. Entonces solo hacen ¿qué? Rapidito. A los ancianos. Pero es inmersión. Cuando subió, dice, no, para que no vengan a hacer otras reglas de bautizo. Cuando él salió del agua, los cielos fueron abiertos. ¿Por qué? Porque venía el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Y ese Cordero no tenía que ser con mancha. En la antigüedad, si uno quería ofrecer un sacrificio a Jehová Dios, en holocausto, en expiación, el Cordero no podía ir con defectos, porque no era válido. Que era cojo, que era choco de un ojo, que la nariz la tenía por aquí. ¿Ok? No. ¿Cómo tenía que ser el Cordero? Sin defecto y sin mancha. Entonces viene el Señor, y en estos momentos el Espíritu Santo, y mire que dice el versículo, voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre el Espíritu Santo. Hace la unción. ¿Para qué? Para cumplir la misión. Todos los que estamos aquí no podemos cumplir la misión si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y como dice aquel brasileño, ¿se recuerdan? Llenos del Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo se llama? Dale, Roberto, ese. Es que así es. Llenos del Espíritu Santo, hermano. Y se pone y hace sus bailecitos bien raros. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a cumplir la misión. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de carne. Estamos llenos de pecado. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Niños, tenemos que estar llenos de Dios. De Dios. Mire cómo son las cosas. Los niños tienen de Dios, hombre. Voltea a ver si ustedes entre adultos. Ustedes son macacos.
Si los niños dicen, papá, ¿y cuándo me vas a llevar a la iglesia? Ellos tienen de Dios, no se los quite. Y está el domingo y la mamá amaneció así, de verdad, de malas pulgas, o el papá, no, que no vamos a ir. Y el niño, peor si es el primer domingo del mes y el niño sabe que le vamos a cantar el feliz cumpleaños. Ellos vienen con más alegría que usted. No, que hoy es primer día del mes y me van a celebrar mi cumpleaños. Y no lo trae. ¿Sabe por qué? Porque están llenos de Dios. No les deje, hermano. Si eso les dura hasta los 18, 16 años, hermano. Aproveche mejor, porque después de 18 se hacen bestias. Aproveche mejor ahorita que tienen 12, 10, 8, 5. Agárrenlos con amor, vamos. Yo lo reprendo, no esperaría que no fueran bestias después de 18. Yo esperaría que no. Pero la verdad es esa. Ya después uno no los puede mandar. Ahí voy a ver si llego. Aprovéchelos. Porque eso que van a agarrar de educación en la iglesia les va a servir en su vida. Se lo garantizo que les va a servir en su vida. Eso que han aprendido de Dios. Entonces, amados hermanos, descendió el Espíritu Santo. Yo termino con una palabra, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Muy bien, entonces hemos visto esta mañana dos puntos principales en cuanto a la misión del Señor. Hemos visto que Él es obediente y hemos visto que Él ha sido ungido, que ha sido su unción la que lo dirigió a ser obediente y poder llegar a la cruz para morir por mis pecados. Entonces, siguiendo el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, de igual manera nosotros tenemos que ser obedientes y tenemos una misión. ¿Y cuál es esa misión? Perseverar en la fe de Jesucristo. Le hemos dicho Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no. El bautizo que nosotros hacemos, hermanos, no aplicaba a Jesús. ¿En qué senso? Jesús, cuando se fue bautizado, nosotros decimos, sepultado con Cristo, resucitado a una nueva, porque estamos dejando los pecados, porque estamos siendo purificados. Pero Jesús no necesitaba de purificación. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Él siempre fue puro. ¿Por qué lo hacía? Por nosotros. ¿Por qué lo hacía? Para enseñarnos. ¿Para qué decía? Para que nosotros no pongamos pero. ¿Para qué lo hacía? Para que nosotros no pongamos nuestras circunstancias o nuestras quejas. Al contrario, para que nosotros entendamos que Él siempre fue obediente. Mire, dice ese versículo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera de Pedro 2:21, otro para que nosotros podamos saber y entender que Jesucristo vino con pureza, vino limpio a la vida. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice? Ahí está, dejándonos ejemplo para que sigáis sus. Detengámonos ahí. Si Jesucristo vino y fue obediente, ¿qué quiere de nosotros, hermano? Niños, David y Mateito, ¿dónde están? Son obedientes, hermano Jaime. Ahí está. Eri, ¿es obediente Mateito? ¿Es obediente? Sí, vamos. Sí. Hermanos, hay que aprender a ser obedientes. Hay que aprender. Roberto, ¿es obediente? Tu hija. A ver, pero es que, espérame, es que es nuestra naturaleza, hombre. Hay que seguir su ejemplo y sus pisadas. Amén. Dice seguir. No podemos ser iguales a Jesús, porque Él es Dios. Amén, hermano. Entonces nos da a demostrar nuestras imperfecciones. Acaban de decir los hermanos, más o menos, esto y lo otro. Imagínense que dijeran de nosotros nuestros papás. ¿Sabe qué dijera de vos tu mamá?
La Abby, no, hombre. Para que vean, para que vean. Entonces, amados hermanos, Jesús dejó el ejemplo. Así que cuando usted piense seguir algo o quiera pretender algo espiritual, ¿a quién tiene que ver? A Jesús. Si Él lo hizo, yo lo tengo que hacer. Si Él dio el ejemplo, yo tengo que dar el ejemplo. Tengo que seguir sus pisadas. Y mire qué lindo dice, sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño, siempre fue puro. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Para darnos un ejemplo a nosotros. Porque Él iba a comenzar su ministerio. ¿Por qué cree que Jesús en la última cena lavó los pies de los apóstoles? No, eran todavía sus discípulos, no eran apóstoles todavía. ¿Sabe por qué? Y le lavó los pies, ¿se recuerdan? Porque los estaba purificando para la misión que ellos iban a comenzar a hacer. Entonces, pastor, si yo estoy en la casa de Dios, estoy en la iglesia y tengo fe en Jesucristo, ¿tengo que ser bautizado? Sin ofender, levante la mano los que no son bautizados. No tenga pena. Amén. Levante la mano. Los niños también, los niños que no son bautizados. Que poquitos. Y los demás, todos son bautizados. Aleluya. Les decía, vamos a hacer aquí el bautisterio para bautizar. Amén. Es un mandato de Dios. Es una purificación por fe que uno está haciendo. Imagínense el niño. Usted de pequeño no fue presentado en la iglesia y no es bautizado, está re contra mal. ¿Está conmigo, hermano? Pues ni lo presentaron, no quiere bautizarse. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no cometió pecados. Él llegó en obediencia hasta la cruz. Si uno tiene, me encanta aquella figura que pone en el Facebook, y está Jesucristo y está con el hombre araña, está con Hulk, está con Iron Man, no sé con quién es el superhéroe. Y le dice, y así fue la historia como yo vine y salvé la humanidad, dice. Y el hombre araña y Hulk todos así, ¿entienden, hermanos? Es que mi mejor superhéroe va a ser Jesucristo. A quien yo voy a seguir va a ser Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él cumplió su misión hasta la cruz en obediencia. ¿A quién tengo que ver? Al marido. No, a veces peor es nada. A la mujer. No, solo gritando paja vieja. Yo tengo que ver a Jesucristo. Yo tengo siempre Jesús, el blanco perfecto, Jesús. Niños, ¿quién tiene que ser su mejor superhéroe? Ay, Hulk es el más fuerte. No. Hay una alabanza que cantaban los hermanos de escuela bíblica hace muchos años, en octubre. Dios es más fuerte que Superman. ¿Se recuerdan? No, otro poderoso no lo hay. Y comienza ya, solo ese pedacito me puedo. Pero habla de que Jesús es más fuerte que todos los superhéroes. Y le cantan y le comenzaban a cantar, porque Él es el sumo poderoso. No hay nadie que se compare con nuestro Jesús. Él fue obediente para que nosotros fuéramos obedientes. Él fue obediente sabiendo que nosotros somos un atajo de infieles. Diciéndonos, quiero que sigan mis pisadas. Quiero que sigan mi ejemplo. Sé que no les va a ser fácil, pero esa es la ley del que profesa la fe en Jesucristo. Esa es la ley del que profesa conocer a Cristo. ¿Qué? Ser obediente. ¿Ser obediente te va a bendecir en tu trabajo? Sí. Sí. Pastor, pero se fue a la quiebra mi jefa. Pero fíjese que hay jefes que aunque se vayan a la quiebra dicen, pero no te preocupes. Tú terminas viernes y el lunes comenzás. ¿O querés una semana de vacaciones? Dentro de 15 días te voy a llamar otra vez porque ya te tengo el trabajo con otra persona. ¿Está bien? ¿Están conmigo, hermano? Sí, pues. Sí, que la obediencia paga. Pero el que es desordenado. Estoy esperando pechar este hijo de madre, dice. ¿Sí o no? Ya va a cometer un error. Y lo voy a echar. Y no lo voy a echar, lo voy a ofender cuando le eche. Rata de 2 patas, te estoy llamando a ti, le va a decir. Porque el ser desobediente no paga, hermano. Entonces, niños, les dejo una misión. Sean obedientes con los padres. Padres, no desesperemos a nuestros hijos, dice el Señor. Amén, hermanos. No los desesperemos. ¿Qué es la misión de nosotros? Perseverar. Cada día en la fe de Jesucristo. Denle un buen aplauso al Señor, un fuerte aplauso a Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Nos ponemos en pie. Este domingo también nosotros haciendo espacio para adorar a nuestro Señor. Ministramos la fe. Le pido que no se vaya. Quédese en su lugar.